Aquí tenemos un problema de estática donde podemos ver que el único dato que da es que mediante una fuerza F de 500 newton se mantiene en equilibrio un peso P y la incógnita es hallar el peso P y las tensiones en todas las cuerdas, en los tres segmentos de cuerda, AB, BC y CD, que respeten la situación planteada. O sea que, conociendo la dirección de los segmentos de cuerda, vemos que este segmento de cuerda está a 10 grados con respecto a la horizontal, el otro segmento de cuerda BC está horizontal, bueno, el otro está a 20 grados respecto de la vertical. Con eso basta, con la única fuerza de F de 500 newton aplicada como muestra el dibujo, basta para poder calcular las tensiones en los tres tramos de cuerda y el peso P. Esas serían las cuatro incógnitas del ejercicio. Bien, esta fuerza que equilibra toda la situación bien podría ser un peso, debido a que ven que es vertical y dirigida hacia abajo, pero bueno, no dice de qué naturaleza es dicha fuerza. Para empezar a resolver este problema, vamos a tener que aplicar el equilibrio de las fuerzas en el punto B de las cuerdas, y las tensiones de las cuerdas y los pesos, tanto en el punto B como en el punto C. Empecemos por el punto B, que es donde está el dato de la fuerza externa de 500 newton. Esta fuerza que está vertical y para abajo, aquí en negro, es el peso o la fuerza esa externa F de 500 newton que se aplica. Y las incógnitas son las tensiones en las cuerdas. Vamos a llamarle T1 a la tensión en la cuerda AB y T2 a la tensión de la cuerda en el tramo BC, que es horizontal, como vemos. Y entonces, ahí tenemos un problema simple de equilibrio en ese punto B, de equilibrio de un cuerpo o de un peso de 500 newton sostenido por dos tramos de cuerda. El problema de eso hemos hecho muchos. En este caso lo podemos hacer por varios métodos. Está el método que expliqué yo, con cada fuerza sobre el seno del ángulo opuesto. Por ejemplo, 500 al seno del ángulo que hay entre T1 y T2, como T2 es al ángulo entre T1 y 500, etcétera, etcétera. Bueno, hay esa variante del teorema del seno. Si no, está el método sistemático, que es cada fuerza por el coseno del ángulo respectivo. Por ejemplo, T2 tiene un ángulo de 0 grados respecto del eje X positivo. T1 tiene un ángulo de 170 grados, porque le faltan 10 grados para llegar a los 180. Recordemos que acá están los 10 grados que da el enunciado del problema. Así que T1 tiene 170 grados, el peso o la fuerza F de 500 newton tiene un ángulo de 270 grados, y podemos hacer un planteo de dos ecuaciones con dos incógnitas, T2 por el coseno de 0 más T1 por el coseno de 170 más el peso o los 500 newton por el coseno de 270 igual a 0, y otra fórmula igual con el seno. T2 por el seno de 0 más T1 por el seno de 170 más 500 por el seno de 270 igual 0, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y salen T1 y T2. Pero como es muy complicado y acá la geometría del problema hace mucho más fácil la resolución, directamente vamos a resolverlo aplicando triángulos rectángulos, o sea, básicamente SOHCAHTOA. Observemos que el ángulo de 10 grados, que está marcado ahí en el dibujo original y en este dibujo también, es igual a este ángulo de 10 grados por ser alternos internos entre paralelas. Así que ahí directamente empezamos a plantear la trigonometría y hacemos, por ejemplo, para obtener, antes que nada, digamos, porque está marcado acá en rojo, pero no lo dije verbalmente, ¿qué es esta fuerza que está acá en rojo? Lógicamente es la fuerza que equilibra a esa fuerza vertical y para abajo o peso de 500 newton que se ha colgado en B. Una fuerza igual y de sentido contrario se necesita, o sea 500 newton para arriba, pero como no hay ninguna cuerda vertical que provea directamente los 500 newton para arriba, entre las dos tensiones de las cuerdas deben ser fuerzas tales que su suma vectorial T1 más T2 sean igual a esa equilibrante del peso de 500 newton, nada más que para arriba. Entonces, por la simple simetría, si T1 más T2 dan 500 newton para arriba, bueno, los 500 newton para arriba más los 500 newton para abajo da resultante 0, y de esa manera podemos ver que T1 y T2 forman en realidad un paralelogramo, son los lados de un paralelogramo, cuya resultante es vertical y para arriba de 500 newton, porque es la equilibrante del peso. Y de esa manera, T1 más T2 más 500 newton es un sistema de tres fuerzas en equilibrio.
A partir de ese concepto, sabiendo entonces que son 500 newton lo que hay en este cateto opuesto, podríamos decir, 500 newton para este triangulito rectángulo de acá, que estoy marcando ahora, sería un cateto opuesto. Entonces, ahí directamente puedo aplicar el SOHCAHTOA, o sea, seno, coseno y tangente, y podría, para sacar primero a T1, podría aplicar el seno. Entonces tengo que el seno de 10 grados es igual a el cateto opuesto, que en este caso es 500 newton, cateto opuesto al ángulo de 10 grados, sobre la hipotenusa. Recordemos que acá hay un triángulo rectángulo, y esta es la hipotenusa, así que la hipotenusa es la tensión T1. De ahí despejo la incógnita, que es la tensión T1, y queda que T1 es igual, obviamente, a 500 newton sobre el seno de 10 grados. Calculadora, y sale el resultado de 2879 newton redondeado. Esta será la tensión de la cuerda T1 necesaria para equilibrar esa fuerza descendente de 500 newton aplicada externamente. He redondeado al entero más próximo las cuentas. Ahora, para sacar el otro lado, la otra tensión T2, el otro lado del paralelogramo, que lógicamente es igual a este. Recuerden que en los paralelogramos los lados opuestos son iguales, así que acá arriba también está T2, podríamos decir. Entonces le aplico al ángulo de 10 grados la función tangente, y me va a quedar entonces que la tangente de 10 grados es igual al cateto opuesto, 500 newton, dividido el cateto adyacente, que es la tensión T2. De esa manera, la tensión T2 es igual, despejándola de ahí, a 500 newton. T2 que está dividiendo pasa multiplicando a la tangente de 10. La tangente de 10 que está multiplicando pasa dividiendo. Y 500 sobre la tangente de 10 nos va a dar una tensión T2 de 2836 newton. También redondeado al entero más cercano. Así que ahí tengo la tensión T1 y la tensión T2, y puedo observar lo siguiente. Primero, que son mucho mayores T1 y T2 que el peso o que la fuerza a sostener 500 newton, y esto es bastante lógico por el ángulo muy obtuso que hay, podríamos decir, entre T1 y T2. Entonces se ve a simple vista que T2 es bastante más grande que 500 newton, y T1 también. Y también se ve más o menos, aunque no está muy a escala, porque este ángulo lógicamente no parece ser de 10 grados. En el dibujo le he dado un valor mayor a 10 grados. 10 grados en realidad es mucho menos que eso. Pero lo cual indica que T1 y T2 son bastante más grandes que esta fuerza de 500 newton, 2800, y bastante parecidas entre sí además. Fíjense que eso también se puede observar más o menos gráficamente en el paralelogramo, que T1 y T2 son bastante parecidas entre sí, casi iguales, podríamos decir. 2879, 2836 newton. De esa manera resolví el equilibrio en este nodo B. Ahora vamos a ir con un planteo análogo al nodo C. En este nodo C o nudo C, entre las cuerdas, podemos observar que se puede hacer un análisis totalmente similar al anterior. Evidentemente, la tensión de esta cuerda BC ya la conocemos, que es T2, y ya sabemos lo que vale, 2836 newton, sería el dato que tenemos en este caso. Luego me indican que el ángulo que tiene esta soga con respecto a la vertical es de 20 grados. Y bueno, y la incógnita sería conocer el peso P que está suspendido ahí, y conocer también la tensión de la tercer cuerda T3. Y en este caso entonces, vuelvo a repetir, T2 es el dato, 2836 newton. Si vuelvo a hacer un análisis vectorial similar al hecho en el nudo B, puedo ver que ese peso P vertical y para abajo de un valor desconocido, digamos, tiene que ser equilibrado con un valor igual y de sentido contrario, vertical hacia arriba, en rojo en el dibujo, que sería el equilibrante de dicho peso P. Otra vez, como no hay una cuerda vertical que pueda proveer directamente toda esa fuerza, la misma va a tener que ser provista por dos tensiones, las dos tensiones de los tramos de cuerda, T2 y T3,
que son tales que sumados vectorialmente, como se observa en el dibujo mediante un paralelogramo, van a dar esa equilibrante del peso P, o esa fuerza igual al peso P, y de sentido contrario. Entonces podríamos decir que ahí tenemos ese cateto P, ¿no? Bueno, y otra vez podemos entrar con un SOHCAHTOA porque es bastante fácil resolverlo debido a que tenemos un tramo de cuerda perpendicular a la dirección de la fuerza a descomponer, que sería P o menos P, digamos, esta fuerza que va igual a P pero para arriba, o directamente este peso para abajo, al igual que en este caso, no lo dije en ese momento, pero la solución sale tan simple a través de triángulos rectángulos, debido a que hay un tramo de cuerda horizontal, y la fuerza es un peso o bien es una fuerza vertical. Entonces siempre que hay que descomponer una vertical, acá en rojo, un equilibrante de un peso, por ejemplo, en dos componentes, y dentro de esas dos sogas o cuerdas, una es horizontal, y por lo tanto es perpendicular a la fuerza de descomponer, en esos casos el paralelogramo que se genera acá queda partido en dos triángulos rectángulos y se puede hacer directamente SOHCAHTOAs como hemos hecho recién, y lo vamos a volver a hacer ahora porque otra vez vuelve a pasar lo mismo. Si no pasara eso, si las dos tensiones de las cuerdas tuvieran direcciones cualquiera respecto del peso, tuviéramos 500 newton o su equilibrante 500 newton, pero luego las dos tensiones fueran oblicuas, entonces la cosa no sería tan fácil y habría que hacer o el planteo que dije recién de dos ecuaciones con dos incógnitas, con cada fuerza por el seno igual a 0 y cada fuerza por el coseno sumado todo igual a 0, o ir a esas variantes que yo expliqué del teorema del seno, como T2 sobre el seno del ángulo opuesto, esa 500 como el seno del ángulo opuesto y todo lo demás. Pero en este caso, tanto complejidad no hace falta, porque directamente, como hemos dicho, al ser esta cuerda perpendicular al peso, el paralelogramo que se genere acá en T2 más T3 vectorialmente igual a ese peso para arriba, queda partido en dos triángulos rectángulos congruentes y rectángulos, valga la redundancia, lo cual simplifica muchísimo las cuentas. Entonces ahora vamos a aplicar para sacar T sub 2, que T sub 2 está acá, pero también está acá. Perdón, T sub 2 ya lo conozco. T sub 2 vale 2836. Está acá y también está en este segmento de acá arriba, porque todo paralelogramo tiene los lados opuestos iguales. Entonces vamos a empezar sacando la tensión T3, lo cual la vamos a poder sacar aplicando el seno de 20 grados. Entonces otra vez van la aplicación de el SOHCAHTOA. O sea, empecemos con el seno. Seno de 20 es igual al cateto opuesto, T sub 2 sobre la hipotenusa, que es obviamente la tensión T3. Bueno, de ahí se despeja T3 y T sub 3 va a quedar igual a T sub 2, pero T sub 2 ya la había graficado, así que T sub 2 ya la había calculado y vale 2836, así que voy a reemplazar directamente 2836 newton, que es la tensión T2, sobre el seno de 20 que pasa dividiendo. Con la calculadora saco la cuenta y eso me va a dar una tensión T3 redondeando al entero más cercano 8291 newton. Esa es la tensión T3. De esa manera ya sabemos la tensión en los tres tramos de cuerda, T1, T2 y T3. Me queda solamente saber el peso P que se ha colgado en el punto C, y para saber ese peso P aplico la tangente de 20 grados, y entonces ahora voy de nuevo con la tangente de 20 grados en este triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto T2, que como ya hemos dicho vale 2836 newton, sobre el cateto adyacente que es el peso P y que es la incógnita. A partir de aquí se despeja el peso P, y ello implica que el peso P es igual a 2836 newton dividido la tangente de 20 grados. Otra vez la calculadora, y eso me va a dar 7791 newton. Como vemos, son valores mucho mayores que esa fuerza P, que esa fuerza F de 500 newton que se aplicó
vertical y para abajo en el punto B. Otra vez da un número bastante grande, 7.791 newton. Y de esa manera termina el ejercicio conociendo las tensiones en las tres cuerdas y el peso del cuerpo, y simplemente por descomposición de cada una de la fuerza actuante en cada uno de los nudos, primero B y después C. Primero B, ¿por qué? Porque ahí está el dato. No puedo empezar con C cuando no tengo ni la tensión T2, ni la tensión T3, ni el peso P. Tengo que buscar a dónde está el dato, que en este caso es esta fuerza vertical de 500 newton, y que me permite aplicar primero entonces el sistema de equilibrio en el punto B. Bien, me quedaría una sola cosa que quiero agregar, por las dudas, algún alumno entre a dudar acerca de por qué T2 acaba para la derecha y acaba para la izquierda. Si al final es la tensión de la misma cuerda, estamos hablando de esta cuerda horizontal. En realidad tenemos que considerar lo siguiente, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre acá, de esa cuerda, vamos a suponer que esta sea la cuerda, un diagrama de cuerpo libre, o sea, un diagrama de la cuerdita en el tramo horizontal B a C. Si hago ese dibujo de la cuerda, puedo decir lo siguiente. Lo que está ocurriendo es que esta cuerda, ese tramo de cuerda BC, le está aplicando al punto B una tensión hacia la derecha. Esa es la T2 que marqué sobre el nodo B. O sea, la cuerda tira al punto B hacia la derecha, o podríamos considerar que ese punto B está tirando a la cuerda con una fuerza igual y de sentido contrario hacia la izquierda. O sea, esta T'2, pongámosle, serían un par acción-reacción. O sea, el sistema de fuerzas, la geometría de las cuerdas y demás, termina aplicándole al tramo BC una tensión de la cuerda hacia la izquierda, T'2, tratando de estirar esta cuerda BC. Esto es lógico porque por el propio peso del cuerpo, o de esta fuerza vertical y para abajo, que estoy aplicando, estoy tratando como de tirar todo esto para abajo y tendería a estirar la cuerda BC. Supongamos que este punto esté fijo ahí, la estoy tratando de estirar. Si la hago bajar, la pretendo hacer bajar, la estoy tratando de estirar esta cuerda. Entonces, lógicamente, T'2 sería esa fuerza que el punto B aplica a la cuerda tratando de traccionarla. La cuerda se resiste a esa tracción porque es inextensible, y por lo tanto se resiste con una fuerza igual y de sentido contrario, T2 sobre el nodo B. Y esa es la fuerza T2 que he colocado en el nodo o en el nudo B, ¿cierto? Y luego en el nudo C aparece la fuerza para el otro lado. ¿Por qué para el otro lado? Porque bueno, en realidad es la misma tensión de la cuerda que estamos diciendo. O sea, por un lado, esa fuerza aplicada por el nodo B, podríamos decir así, sobre la cuerda BC, tirándola para allá, se transmite por la cuerda y termina aplicándose a este punto, y por lo tanto este punto C resulta tirado también con una tensión similar. Si quieren le podemos llamar T2 también, como le llamé acá, termina tirando, la cuerda transmite esa tensión y termina tirando para la izquierda, y ese nodo reacciona con una fuerza igual y de sentido contrario sobre la cuerda, y bueno, en definitiva, podemos considerar que la cuerda está sometida a dos fuerzas que la están tratando de estirar. O sea, en el punto B están tratando de tirarla para la izquierda y en el punto C están tratando de tirarla para la derecha. Por eso es que la cuerda tiene tensión. Una cuerda tiene tensión o está tensa cuando la están tironeando por los dos lados para tratar de estirarla. Porque si la estiráramos por un solo lado y el otro lado lo dejáramos suelto, la cuerda se movería, se trasladaría nada más, pero iría floja. Para que adquiera tensión una cuerda tiene que estar tirada por los dos lados, y eso es lo que pasa. A la cuerda la están tirando, el nodo B le está aplicando una fuerza para la izquierda, tirándolo para la izquierda con una fuerza T'2, y el nodo C le está aplicando una fuerza T'2 para la derecha, tratando de tirarla o estirarla para el otro lado. Y la cuerda se está resistiendo a ser estirada porque es inextensible, no se puede extender o estirar, y esas son las dos T2 que hemos trabajado. Esa T2 y esa T2 son las dos reacciones de la cuerda que trata de no estirarse, se resiste a ser alargada y por eso trata de unir a los puntos B y C. La cuerda trata de mantener unidos o no separados a los puntos B y C, y esas son las dos tensiones con las cuales hemos trabajado. Bueno, todo eso lo quería aclarar por las dudas, no empezaron los alumnos a sospechar o a decir cómo puede ser que acá T2 va para un lado y ahora va para el otro. Son fuerzas distintas, ¿cierto?
Son puntos aplicando tensiones a la cuerda y las cuerdas, bueno, y las cuerdas transmitiendo esas tensiones al otro punto y correspondientemente dándose pares acción y reacción. Y bueno, de esa manera hemos terminado y hemos podido calcular todas las incógnitas del ejercicio. Así terminamos pues este ejercicio.